Bueno, bueno, gloria a Dios, Dios le bendiga a este amado pueblo del Señor. En esta oportunidad recordemos que es día miércoles en el cual nosotros enviamos cada uno, ¿verdad?, sus peticiones para orar por cada una de sus necesidades. También quiero aprovechar para enviarle un cordial saludo a cada uno de los pastores allá en México y a todos los pastores, ¿verdad?, de iglesias de restauración. Les enviamos un saludo de aquí de iglesias de restauración South Bay, aquí en la ciudad de South Bay. Que Dios me le bendiga, pastores. Dios le bendiga a todos mis hermanos en la fe. Dios me le bendiga. Así es que pues envíe sus peticiones para que oremos por cada una de sus necesidades y que Dios, ¿verdad?, Dios solvente, Dios dé la respuesta a cada una de las peticiones que usted envíe. Así es que y envío un cordial saludo a todos los que nos sintonizan en cualquier parte donde usted se encuentre. Le enviamos un cordial saludo. Que Dios me le bendiga. Gracias por sintonizar en esta hermosa tarde del día miércoles. Y en esta oportunidad es día miércoles, regularmente lo hacemos, ¿verdad? Es un breve pensamiento corto de la palabra del Señor. Pero todos sabemos que la palabra de Dios siempre, ¿verdad?, aunque sea una palabra, siempre el Señor, ¿verdad?, siempre habla en nuestras vidas de una manera o de otra, ¿verdad? Hoy no se diga en estos tiempos, Dios sigue hablando de una manera y de otra, ¿verdad? Y para mí es una bendición estar en esta hermosa tarde aquí, pues es una bendición, pero siempre lo digo, ¿verdad?, es una responsabilidad también, en la cual pues genera, ¿verdad?, en todos aquellos hombres, ¿verdad?, que predicamos la palabra y que Dios por misericordia nos da la oportunidad. Así es que vamos a dar inicio, hermanos, y le voy a invitar a que me acompañe y busque ahí en el libro de Mateo, capítulo número 12, y voy a tomar como base únicamente 4 versículos, en los cuales voy a desarrollar este breve pensamiento de la palabra. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, de antemano de que muchas veces, ¿verdad?, hay mensajes, ¿verdad?, que no mucho es del agrado del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo está acostumbrado a, muchas veces, ¿verdad?, tristemente, ¿verdad?, hay personas que están acostumbrados a que quieren escuchar nada más lo que ellos quieren oír, lo que les gusta oír nada más, ¿verdad? Pero cuando viene un mensaje un poquito confrontativo, no mucho les gusta y muchos no digamos, están conectados y muchas veces lo que hacen se desconectan, ¿verdad? Que a la luz de la palabra vamos a ir viendo, ¿verdad? Que vamos a ir viendo y en esta oportunidad, pues, yo le invito ahí donde usted se encuentra, ¿verdad?, a que me acompañe y a orar antes de leer la palabra. Y oramos al Señor y le decimos: Padre y buen Dios, estás en los cielos. En esta hora, Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Nos da la oportunidad, Señor, de poder, Señor, acercarnos a ti, Señor. Te ruego en esta hora, Dios mío, si en algo yo te he ofendido, Señor, perdona, Señor, mis faltas, perdona mis pecados, Señor, aun si en algo te he ofendido, perdóname, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que te necesito, reconociendo, Señor, que sin ti nada puedo hacer, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, por el privilegio, Señor, que tú me das de poder traer este breve pensamiento de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, dando gracia, dando sabiduría, Señor, y que yo pueda, Señor, exponer este pensamiento, Señor, en el cual tú has puesto en mi corazón, Señor. Te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo me dé la gracia, me dé la sabiduría, Señor. Y aquí estoy, Señor, reconociendo que necesito seguir aprendiendo, Señor. Cada día, Señor, sigo aprendiendo, Señor. Pero aquí me presento delante de ti, Señor. Únicamente soy un pedazo de barro, Señor, en tus manos. Aquí estoy, Señor. Heme aquí en esta hora, Dios mío. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí están mis pensamientos. Aclara, Señor, mis pensamientos, Señor. Quita todo pensamiento humano. Y sé tú, Señor, el que hable, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que tu pueblo, Señor, pueda prestar, Señor, su corazón, pueda prestar sus oídos para escucharte, Señor. No al hombre, Señor, sino ellos puedan escuchar tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo número 12, versículo 46 en adelante. Y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera:
mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gloria al Señor. Qué bonito, qué lindo la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Déjeme decirle que yo al estudiar, escudriñar esta palabra que hemos ahorita leído, algo que Dios hablaba a mi vida, ¿verdad? Cuando yo estudiaba este breve pensamiento, esta palabra que acabamos de leer. Y si se da cuenta usted, ¿verdad? Dice que mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Aquí exactamente en ese versículo de 46 que acabamos de leer, ¿verdad? No dice exactamente en dónde se encontraba él en ese momento. Pero todos sabemos que regularmente Jesús siempre cuando instruía a sus discípulos, siempre lo hacía, ¿verdad? En la sinagoga, ¿verdad? O en el templo, ¿verdad? Y aquí, no, le vuelvo a repetir, no narra en qué lugar se encontraba, pero dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Déjeme decirle que aquí, en ese versículo que acabamos de leer, déjeme pensar de esta manera, ¿verdad? Déjeme pensar de esta manera de que Jesús, yo creo que se encontraba, ¿verdad? Con mucha gente, ¿verdad? Con multitudes, porque déjeme decirle que cuando nuestro Señor Jesucristo se reunía en algún lugar, había multitudes de gente que lo seguía, ¿verdad? Y dentro de esa gente que estaba ahí, se encontraban también sus discípulos, porque lo narra más adelante, ¿verdad? Se encontraban también sus discípulos. Usted sabe que el Señor siempre, ¿verdad? Donde quiera que Él andaba, siempre regularmente sus discípulos andaban con Él, ¿verdad? ¿Y por qué andaban con Él? Porque era que Jesús siempre, ¿verdad? Los instruía, oígame bien, siempre los instruía en su palabra. Amén. Es como nosotros, ¿verdad? A nosotros muchas veces el Señor nos convoca, ¿verdad? En un recinto de 4 paredes. ¿Para qué nos convoca? Para instruirnos, para enseñarnos su palabra a través del ministro, a través de los siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús se encontraba, dice que mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, perdón. Versículo 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Hay algo aquí bien importante, ¿verdad? De que Dios hablaba a mi vida y eso es lo que quiero compartir, ¿verdad? Que muchas veces, óyame bien, nosotros, como iglesia de Cristo, como el cuerpo de miembros y el cuerpo de Cristo, muchas veces tenemos, óyame bien, tenemos la tendencia, óyame lo que le voy a decir, tenemos la tendencia regularmente a hablar esa palabra, ¿verdad? Que decimos, ¿verdad? Hermano, hermana, Dios le bendiga, hermano, hermana, Dios le bendiga. Y muchas veces, déjeme decirle que muchas veces dentro de la iglesia del Señor llegan personas, ¿verdad? Que muchas veces le decimos de esa misma manera. Tenemos esa tendencia a decir a todos los que llegan aquí a este lugar, a un recinto de 4 paredes, de decirle hermano, hermana, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero muchas veces, hermano, déjeme decirle que dentro de la iglesia de Cristo se han infiltrado muchas veces personajes que realmente, déjeme decirle con todo respeto, todavía no conocen al Señor. Es decir, no han tenido un encuentro genuino con el Cristo de la gloria. Y nosotros tenemos regularmente esa tendencia, ¿verdad? Decir hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y les decimos hermanos. Y en realidad, déjeme decirle, muchas veces, con todo respeto, lo digo, hermano, óigame bien, con todo respeto, lo digo, pueblo de Dios, muchas veces dentro de la iglesia de Cristo, hay muchos personajes que están filtrados, que vienen, óigame bien, vienen, se sientan, oyen la palabra, pero le vuelvo a repetir, realmente nunca, oiga bien, nunca han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Si lo traslado también
Hay muchos jóvenes, oigan bien, muchos jóvenes y quizás hijos de creyentes, de padres que ya conocen al Señor, pero muchas veces esos hijos, oigan bien, esos hijos todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le toca a los padres, a aquellos que ya conocemos al Señor, aquellos que ya tuvimos un encuentro con Cristo? ¿Qué es lo que nos corresponde? Lo que nos corresponde es conllevar a nuestros hijos, a que ellos tengan, oigan bien, a que ellos tengan un encuentro genuino con Cristo, que conozcan al Señor. De igual manera, hay muchas personas que muchas veces se filtran dentro del pueblo de Dios y que todavía no conocen al Señor. Vienen a la iglesia, cargan una Biblia, pero en realidad, déjeme decirle con todo respeto, todavía no conocen al Señor. Si se da cuenta usted al final del versículo que leímos, el versículo 50, ¿verdad? Más que nada este pensamiento, si se da cuenta usted, está tratando Jesús con lazos familiares. Lo vamos a leer, lo vamos a ir analizando conforme a los versículos que yo lo vaya llevando. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que, le vuelvo a repetir, hay mucha gente, hay muchas personas que llegan a una iglesia y que muchas veces le decimos, a todos le decimos, hermano, hermano, hermana, hermano, Dios le bendiga, hermano. Y déjeme decirle, muchas veces hay personas que todavía no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque, le voy a repetir, no han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Entonces nosotros muchas veces ya estamos familiarizados, ¿verdad? Con los hermanos, que ya conocemos, que realmente sabemos, oiga bien, que sabemos que ya conocen al Señor, que ya han entregado su vida a Cristo, que abrieron su corazón para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, a esos hermanos tenemos la tendencia a decirles, hermanos, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Dejar algo bien claro, que nosotros como hijos de Dios, ya todos aquellos que un día tuvimos un encuentro genuino con Cristo, nosotros, hermano, debemos de aprender esto, ¿verdad? Porque has aprendido eso también. Por eso lo estoy compartiendo con usted en este momento, ¿verdad? De que a los amigos son amigos y uno lo que debe decir, Dios le bendiga, bienvenido amigo, qué bueno que está aquí con nosotros. Es un honor, es una bendición que esté aquí con nosotros, bienvenido. Pero no a todo, oígame bien, no a todo le podemos decir hermanos. Es como Jesús, ¿verdad? Ahora hoy nosotros, los que un día recibimos a Cristo, que tuvimos un encuentro con Él, Jesús ahora nos llama a nosotros amigos. Fíjese nomás, hay una diferencia. Somos amigos de Jesús, ¿verdad? De igual manera, nosotros debemos de aprender a que no todo, oigan bien, no a todos los que llegan, los que están dentro de la iglesia son hermanos. Uno ya se va familiarizando realmente y uno va conociendo al pueblo, quiénes son realmente ya hijos de Dios, quiénes son nuestros hermanos, ¿verdad? Pero hay mucha gente, déjeme decirle con todo respeto, lo voy a repetir, con mucho respeto, cuando usted escuche este mensaje en cualquier parte del mundo donde usted lo escuche, pero se ha filtrado muchos personajes dentro de la iglesia de Cristo que todavía, déjeme decirle, todavía no tienen un encuentro con Cristo. Y nosotros tenemos la tendencia a decir, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y no es así. Debemos de familiarizarnos con el pueblo, con aquellos que ya sabemos que tuvieron realmente un encuentro con Cristo. ¿En qué manera? Usted dirá detrás de las pantallas, ¿y cómo usted va a saber quién es hermano? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Hermano, acuérdese que el Espíritu da testimonio de los que somos hijos de Dios. El Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, el cual da testimonio. Y mismo Jesús dijo, óigame bien, no lo digo yo, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que está filtrada dentro de la iglesia de Cristo, pero no conoce al Señor. Personas que todavía usted los ve, vienen, hasta traen una Biblia, óigame bien, cargan hasta una Biblia, pero no conocen, no han tenido un encuentro todavía con el Señor. Amén. Ahora, aquí, versículo 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesús al momento no agarró y dejó todo ahí botado y por atender, no, él estaba atendiendo, ya bien, él estaba atendiendo a esa multitud de gente. Esa gente, déjeme pensar de esta manera, él les estaba enseñando la palabra, así como instruía a sus discípulos de esa misma manera, pero no dejó el momento botado lo que estaba haciendo, ¿verdad? O distraerse por ir a atender a quienes lo buscaban, que querían hablar con él. Sin embargo, oígame bien lo que dice más adelante, dice, versículo 48, dice, respondiendo él, oígame bien, hablando Jesús, respondiendo él al que le decía esto,
dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta, oiga bien ahí, el versículo 48, una pregunta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En este versículo 50 que acabamos de leer al final, el versículo 50, es aquí donde yo quiero entablar y dejar bien claro el pensamiento que Dios puso en mi corazón. La palabra, oiga bien, la palabra es bien clara. Y me gusta lo que dice el versículo 49, dice: y extendiendo su mano, óigame bien, hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y luego el versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay algo bien importante para nosotros, óigame bien, para nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios. Debemos, óigame bien, esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra usted se da cuenta cómo es del Señor, ¿verdad? Lo que dice aquí, lo que leímos en el versículo 50, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí está hablando Jesús de lazos familiares. Pero si lo trasladamos para todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, a nosotros Dios nos pide también eso, que nos esforcemos y que hagamos la voluntad de Dios. Es decir, hermano, toda aquella persona que se dice ser hijo de Dios, todo tiene que ser direccionado, óigame bien, direccionado en la voluntad de Dios. Amén. Es decir, que debemos nosotros, óigame bien, hacer la voluntad de Dios, hacer todo aquello, óigame bien, todo aquello que el Señor nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra: no todo, óigame bien, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque mire lo que dice la palabra. Vamos a leer, vamos a la palabra, lo que dice, ¿verdad? Aquí en el Salmo, en Mateo 7:21, mira, ahí atrásito, mire. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que debemos cada uno, ya bien, debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle con todo respeto que tristemente muchas personas dentro de la iglesia de Cristo se han quedado, ya bien, Dios les ha dado dones, les ha dado talentos, y con eso para ellos es que el tener esos dones, esos regalos que Dios les ha dado, al tener eso para ellos ya hacer la voluntad de Dios, y no es así. Dios nos pide, ya bien, que nos esforcemos y que hagamos la voluntad de Él. Que todo ¿qué le quiero decir con esto? Que todo tiene que ser direccionado en la voluntad de Dios. Es decir, que debemos de hacer todo aquello que Dios nos pide, que nos demanda a través de su palabra. Debemos, óyeme bien, debemos de esforzarnos en obedecer, óyeme bien, en obedecer sus mandamientos, en obedecer, óyeme bien, lo que Él nos pide. Que déjeme decirle que la obediencia no es fácil. El hacer la voluntad de Dios, yo sé que no es fácil,
pero debemos de hacer el esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Tristemente, dentro de los caminos del Señor hay mucha gente, ya bien, muchos creyentes que hacen, oigan bien, con todo respeto lo voy a decir, que hacen su propia voluntad. Es decir, hermano, déjenme decirle, hacen lo que ellos quieren con su vida. Se manejan, se mueven a como ellos quieren. Dios nos pide, oigan bien, Dios nos pide muchas veces que no dejemos vuestras congregaciones como muchos tienen por costumbre. Yo le dije al inicio de este pensamiento, al empezar, que no muchos reciben de buena manera este tipo de pensamientos de la palabra. Muchos se molestan, muchos lo toman a mal. Pero tristemente por eso dentro de la obra de Dios hay personas que muchas veces no prosperan. ¿Por qué? Porque quieren hacer su propia voluntad, se mueven a como ellos quieren, quieren hacer con su vida lo que ellos quieren, no se quieren sujetar a lo que Dios nos demanda a través de su palabra. Amén. Le voy a repetir, todo tiene que ser direccionado en la voluntad de Dios. Amén. Por eso es de que, le repito, no, dentro de la iglesia del Señor, no todos, oigan bien, no todos son hermanos. No todos son hermanos. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias y viven su vida, oigan bien, viven su vida como ellos quieren vivirla. Pero para nosotros, para todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, debemos de acatar las órdenes que Dios nos demanda a través de su palabra. Es decir, debemos de caminar en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios. Qué lindo es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aquí le digo en el versículo 49, ¿verdad? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay algo bien importante también, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado en nuestras decisiones. De igual manera, nuestras decisiones deben de ser guiadas, óigame bien, deben de ser guiadas bajo la voluntad de Dios. Muchas veces, déjeme decirle con todo respeto, que hay personas que toman decisiones equivocadas. Y tristemente, acuérdense, ya sea decisiones buenas o decisiones malas, cada una va a traer consecuencias. Si usted toma una decisión correcta, va a traer consecuencias. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si es una decisión buena, va a ser bendecido, va a ser prosperado, ¿verdad? Pero si es una decisión equivocada, no va a prosperar y no le van a salir las cosas bien. ¿Por qué? Porque debemos en todo tiempo, para tomar decisiones, hay algo bien importante como hijo de Dios, debemos de consultar a nuestro Dios. ¿Es correcto, Señor, que yo tome esta decisión? Debemos de consultar a Dios. ¿De qué manera debemos de consultar a Dios? Hay algo bien importante que debemos de esta manera consultar a Dios, y lo sabemos muchos. Debemos de orar, pedirle al Señor: Señor, es tu voluntad, Señor, que yo tome esta decisión. Es tu voluntad, Señor, que yo me meta en esto. Es tu voluntad, Señor, que yo vaya para otro estado. Es tu voluntad, Señor, que yo me meta en esto de comprar otro vehículo. Es tu voluntad, Señor, que yo haga esto, aquello. Todo debemos de consultar al Señor. Porque si nosotros tomamos decisiones equivocadas, tarde que temprano vamos a sufrir, va a tener consecuencias si tomamos una decisión equivocada. Pero si nosotros sabemos consultar a nuestro Dios y esperar en Dios, y dejar que Dios, déjeme decirlo de esta manera, y esperar que Dios le dé luz verde, déjeme decirle, le garantizo que le va a ir bien, va a ser bendecido, va a ser prosperado, de acuerdo a lo que usted le esté pidiendo, siempre y cuando esperemos en la voluntad de Dios. Pero si nosotros tomamos decisiones equivocadas, no nos va a ir bien. Ahora, tristemente dentro de la iglesia de Cristo, hay muchas personas que han llegado a tomar decisiones equivocadas. Y tristemente, al final, como le vuelvo a repetir, trae consecuencias. Y esas consecuencias son dolorosas.
Esas consecuencias duelen, hay dolor por no haber esperado en el Señor. Ahora, cuando es una decisión familiar, aún debemos tener cuidado también, porque si es una decisión equivocada, a los que nos llevamos es a nuestros hijos. Y eso es doloroso, porque cuando hay una decisión equivocada, se sufre, hay dolor, hay tristeza, porque le voy a repetir, nos llevamos a nuestros hijos también en esas decisiones equivocadas. Y lo triste es que muchas veces cuando hay decisiones equivocadas, los hijos ya no quieren, oigan bien, los hijos ya no quieren saber nada del Evangelio de Cristo. No quieren saber nada de una invitación a una iglesia cristiana. Ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones equivocadas. Todo debe de ir, oigan bien, para la iglesia de Cristo, para todos aquellos que somos hijos de Dios. Todo debe de ir bajo la dirección y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso aquí, si usted da cuenta, recuerde, yo le vuelvo a repetir, recuerde que aquí Jesús eran unos lazos familiares, pero yo lo traslado a la iglesia de Cristo hoy, ¿verdad? Porque, versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hoy nosotros podemos decirle a aquel hermano, a aquella hermana que ya se entregó al Señor, que tuvo un encuentro genuino, a esa persona le puedo decir, mi hermana, Dios me le bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te prospere, te amo en el amor de Cristo. Pero déjeme decirle, le digo, no todos, oigan bien, dentro de la iglesia de Cristo hay mucha gente que llega con una Biblia, pero nunca, oigan bien, no han tenido realmente un encuentro con Cristo. Porque déjeme decirle, cuando se tiene realmente un encuentro genuino con el Cristo de la gloria, hay cambios, hay transformación. El Señor transforma nuestra manera de pensar, el Señor transforma nuestro corazón, hay un cambio en nuestro corazón. A hoy, aquella persona que fue transformada y cambiada ama a su hermano, ama a su hermana, uno bendice, porque déjeme decirlo, los hijos de Dios hemos sido llamados para bendecir. Todos aquellos que ya tuvimos un encuentro con Cristo, nos ha llamado el Señor para bendecir, ser de bendición para todas las familias de la tierra, ¿verdad? Llevando también, oiga bien, las buenas nuevas, llevando buenas noticias. Ese es el mensaje que el Señor nos pide también. Y si estamos bajo la dirección del Señor, debemos de decir al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdese un hombre, un personaje muy conocido por todos nosotros, después de que él era un perseguidor de la iglesia de Cristo, que arrastraba a los cristianos, los metía a la cárcel, los maltrataba, pero cuando ese hombre tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, ese mismo hombre le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él es el apóstol Pablo, aquel hombre que le decían Saulo, se recuerda cuando él era el perseguidor de la iglesia de Cristo, cuando el Señor se manifiesta a su vida, ¿verdad? El mismo Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿qué tienes conmigo? Porque él era el hombre, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando el Señor se revela a su vida, ese mismo hombre le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es ahí donde radica para nosotros la iglesia de Cristo, para todos aquellos que somos hijos de Dios. Eso debemos de preguntarle al Señor, ¿verdad? Señor, ahora sí, Señor, en tu voluntad, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ahora, bajo nuestras decisiones también hay algo bien importante. La mayoría, oigan bien, en nuestras decisiones, la mayoría de nosotros, les repito, debemos de consultar a Dios. Y la mayoría de nosotros muchas veces, ¿verdad? Hoy con la tecnología, ¿verdad? Tan avanzada, se recuerda usted cuando iba a algún lugar hace años, ¿verdad? Cuando iba usted a algún lugar a hacer un viaje, ¿verdad? Había un mapa, ¿verdad? Digámoslo así, déjeme decirle de esta manera, si usted me lo permite. Había un mapa, ¿verdad? En el cual ese mapa, para cuando usted iba a viajar, iba a hacer un paseo, iba a hacer un viaje, ese mapa había ciertos parámetros, ¿verdad? Que trazaban para qué lugar iba y qué dirección tenía que seguir, ¿verdad? Y de una manera o de otra, a través de ese mapa, pues se llegaba, ¿verdad? Ya sea a un estado o qué sé yo, ¿verdad? Cuando usted salía a un viaje, la cosa es que usted llegaba a través de ese mapa, ¿verdad? De ese parámetro del mapa que lo guiaba para llegar a otro estado. Cuando hacía un paseo usted o salía por ahí con la familia, ¿verdad? Y era un mapa, ¿verdad? Y ese mapa nos guiaba, nos dirigía.
Pero hoy, le puse este ejemplo del mapa, pero hoy con la tecnología tan avanzada, hay algo, ¿verdad? Que usted pone, ¿verdad? Lo puede poner ahí en su teléfono y usted puede poner el famoso, oiga bien, el famoso GPS. Si usted lo pone ahí, digamos, si usted va a hacer un viaje a cualquier parte, cualquier estado de aquí de esta nación, porque estamos en USA, estamos en Estados Unidos, pero a cualquier parte que usted vaya, si va a hacer un viaje, usted solamente pone ahí en su teléfono la dirección hacia el estado que quiera, hacia qué estado quiere ir usted, o a cualquier parte que usted quiera ir. Y ese GPS, oiga bien, ese GPS lo dirija, lo lleva en una buena dirección hacia el destino que usted va. Y al final, en cierto tiempo, usted llega a su destino donde usted quiere llegar. Pero hay una cosa. Si usted, fíjese nada más, le voy a poner este ejemplo. Pero ese GPS que lo va dirigiendo, lo va guiando, si usted se equivoca en alguna dirección, se mete por otro lado, ese mismo GPS ya le está direccionando a que regrese, que se dé vuelta, que gire otra vez para atrás, porque usted se equivocó, ¿verdad? Pero ocasionalmente puede pasar eso, ¿verdad? Dependiendo el lugar que usted va, porque hay unas cosas, hay algunos lugares donde de repente uno no conoce, y hay unos lugares donde hay algunas ciertas direcciones como que lo va guiando el GPS, pero en algunas se metió usted por algún lado mal, pero el mismo GPS, oiga bien, le dice, va, return, le está diciendo que se regrese, porque va en otra dirección equivocada. Pero al final, bien, ese GPS, al final de cuentas, después de que usted se equivocó y oiga bien, usted retrocede bajo la guianza de ese GPS, al final de cuentas llega usted a su destino. Es así, oiga bien, le pongo ese ejemplo del GPS, es así donde nosotros debemos de tener cuidado con nuestras decisiones. Y que nuestras decisiones deben de ser trazadas bajo la voluntad de Dios, bajo la bendita palabra de Dios. Yo no me puedo mover solamente por mi capricho, si quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Cuando si digo ser que conozco al Señor y digo ser que soy un hijo de Dios, yo debo de dejarme guiar bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi hermana, mi hermano, y dice su palabra, y mi madre. ¿Cuánta gente, oígame bien, cuánta gente conocemos, hermano, que mire, le voy a decir algo con respeto, y puede tener hasta privilegios en una iglesia, que hacen su propia voluntad, hacen lo que ellos quieren. Sí, hacen lo que ellos quieren. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, algo que le quiero mencionar también. Lo que yo hago le agrada a Dios. Cuando yo tengo, oígame bien lo que voy a decir, cuando yo tengo una responsabilidad, un privilegio que el Señor me ha dado, no porque me lo merezca, porque déjeme decirle en esta oportunidad que Dios me permite, ni aún su servidor merecía nada, no merezco nada. Pero si estoy aquí en esta hora trayendo este pensamiento de su palabra, es únicamente por misericordia, porque el Señor sigue teniendo misericordia de mí, sigue teniendo misericordia de cada uno de todos aquellos que están detrás de las pantallas. Dios sigue teniendo misericordia. Pero le vuelvo a repetir, lo que yo hago le agrada a Dios, que teniendo un privilegio de servir dentro de su obra, venga cuando yo quiera, haga lo que yo quiera, venga a la hora que yo quiero a servir. Puedo venir, tenemos cierto tiempo, cierto horario que debemos estar aquí, y vengo a la hora que yo quiero. ¿Será eso, pueblo del Señor? Y para aquellos que tienen un privilegio, ¿será eso que a Dios le agrada? Pregúntese usted que está detrás de las pantallas, si usted es un servidor o servidora, ¿será que eso le agrada a Dios? Seamos honestos, seamos transparentes, seamos sinceros con nuestro Dios. ¿Será que a Dios le agrada eso? ¿Será que a Dios le agrada que yo haga lo que yo quiero con mi vida? ¿Eso le agrada a Dios?
Otro ejemplo. Dios nos dice en su palabra, no lo digo yo, en su palabra, que nos amemos unos a otros. ¿Será que cuando viene por ahí el hermanito, la hermana, y usted sabe que la palabra nos dice que debemos de amarnos unos a otros, ¿será que le agrada cuando usted le da vuelta? ¿Será que a Dios le agrada eso? Yo se lo digo esto con libertad, porque cuando uno habla con libertad es porque uno tiene la libertad de decirlo, si no yo no se lo mencionara. Téngalo por seguro que no se lo mencionara. Pero en su palabra a mí el Señor me enseña que debo de amar a mi hermano, debo de amar a mi hermana, y aún dice su palabra que aún tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero como hijo de Dios, yo siempre lo he dicho, aquel que dice ser hijo de Dios no debe tener enemigos. Al contrario, hay una diferencia. Aquellos que se hacen enemigos por la causa de Cristo es diferente. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos tener enemigos. Ahora, le repito, aquellos que se hacen enemigos de nosotros por la causa de Cristo, la palabra a mí me demanda de que lo que debo de hacer es orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos, y que Dios tenga misericordia. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de amarnos unos a otros. Amén. Y le digo, le vuelvo a repetir, todo aquello, cada uno lo sabemos, porque Dios conoce las intenciones de cada corazón. Delante de Dios estamos desnudos. Yo soy de las personas que, déjeme decirle con todo respeto, pero a mí no me venga, oígame bien, se lo digo con libertad, a mí no me venga cuando yo escucho personas con esa labiecita así, Dios me le bendiga, hermanita, hermanita, déjeme decirle, con todo respeto lo digo, yo nomás observo a las personas, nada más, así, con ese tipo de personas, nada más los observo, y sabe que me corresponde hacer nada más, orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque muchas veces, hermano, venimos, oigan bien, con una labia, con eso, hermanita, Dios me le bendiga, hermanito, mucho amor. Y déjeme decirle, muchas veces, hermano, nos engañamos nosotros mismos. Nos engañamos. Cuando yo escucho a esas personas, hermano, con todo respeto se lo digo, muchas veces, y yo me incluyo también, para que no sienta mal, pero muchas veces nos engañamos. Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Dios sabe si realmente, óigame bien, Dios sabe si realmente, si de verdad amamos a nuestro hermano, si de verdad amamos a la hermana, si de verdad nos amamos unos a otros. Dios lo sabe todo. Yo sé que este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón a muchos no les va a agradar. Yo lo sé. Porque la gente está acostumbrada a querer oír, oh, Dios me va a bendecir, Dios le va a prosperar. Por eso vemos, oigan bien, por eso vemos iglesias grandes que hay multitud de gente. Pero mucha gente, déjenme decir con todo respeto, lo repito, hay mucha gente que está ahí, pero no conoce al Señor, no conoce al Señor. Traen una Biblia, cargan una Biblia, llegan, cantan, se sientan, alaban al Señor, pero no conocen al Señor. No conocen al Señor. Porque no es porque yo lo diga, porque la palabra lo demanda. Jesús hablando dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona ha tenido realmente un encuentro con Cristo, ahí está esa persona se enamora más del Señor, esa persona le sirve al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Esa persona está ahí tratando, esforzándose de hacer la voluntad de Dios. Hoy ha entrado, déjeme decirle, hoy ha entrado la mentira dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia de Cristo. Hay mucha mentira, mucha falsedad, hay muchos hermanos mentirosos. ¿Por qué no vino, hermano? Es que salí tarde de trabajo. Mentiras, no quisiste venir. ¿Por qué? Tú lo sabes nada más por qué. ¿Por qué no vino, hermano? Es que estaba enfermo, es que me agarró esto, es que me agarró este virus, que me enfermé de esto. Mentiras. Y es cierto, es una gran verdad. Este mensaje no lo van a recibir muchos. Es que estoy enfermo. Para venir a servir está enfermo. Y lo voy a decir con libertad, pero para ir al trabajo te fuiste enfermo, estuviste trabajando, pero cuando te toca venir a servir, hermano, no voy a llegar porque estoy enfermo.
Y muchos, óigame bien, se lo voy a decir con libertad, muchos están jugando, óigame bien, con la salud y metiendo la mentira, y eso a Dios no le agrada. Tenga cuidado, hermano, ten cuidado. No estés jugando con tu salud, mintiendo que estás enfermo cuando no estás enfermo. No quieres venir a congregarte. Es una cosa muy diferente. Tener cuidado, porque déjame decir con todo respeto y con libertad, de esa manera no estás haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pueblo del Señor, debes de quitar de tu labio la mentira, porque mucha mentira está entrando, se está filtrando dentro de la obra de Dios. Y cuando digo de la obra de Dios, es en toda la iglesia de Cristo, en todo alrededor del mundo. Mucha gente mintiendo y jugando con la salud, y mintiendo que están enfermos cuando no están enfermos. No quieren venir porque no quieren venir. Porque hay que ser honestos, hay que ser transparentes con Dios. No estoy enojado, estoy contento, pero estoy hablando la verdad. Este tipo de mensaje no le gusta a la gente. Este tipo de mensaje la gente se molesta y dice: ay, ese hermano ya va a empezar a tirar. Y como me conocen muchos, ¿verdad?, por el apellido Franco, no soy Franco, y eso los he dicho muchas veces, pero no soy tirador. Yo le estoy hablando con la palabra. Jesús aquí, oiga bien, Jesús aquí está hablando en el versículo 50 de los lazos de los lazos familiares, hablando de su hermano, hermana y madre. Pero yo le dije a usted, yo lo trasladé a lo que es la iglesia de Cristo, para todos aquellos que decimos ser hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de hacer también la voluntad de nuestro Dios. Amén. Por eso le digo, lo que yo hago, ¿le agrada a Dios? Jesús dijo, y el ejemplo lo tenemos de Jesús, cuando él estaba allá en el monte en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa por mí esta copa, y oígame bien, y hágase tu voluntad y no la mía. Hablando Jesús, tenemos, oígame bien, pueblo, tenemos el ejemplo de Jesús. Y déjeme decirle, cuando él se dirigía hacia ese monte para la crucifixión, él, oígame bien, él no se detuvo, no retrocedió. Él caminó hacia ese lugar, hacia ese monte, para hacer, oígame bien, para pagar un precio en la cruz del Calvario. Y ese precio, oye bien, ese precio fue alto. Ese precio fue, oye bien, ese sacrificio fue al derramar su sangre preciosa para limpiarnos y perdonar todos nuestros pecados por ti y por mí. Y lo hizo por amor. ¿Por qué nosotros muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué muchas veces no queremos, oye bien, despojarnos de algo? Muchas veces, hermano, no queremos despojarnos ni por unas horas de trabajo, por unas horas de overtime, por estar ahí metidos. Es cierto, déjeme decirte con todo respeto, es cierto, tenemos que trabajar, porque dice la palabra que el que no trabaja no coma. Yo lo sé eso, pero a mí me enseña la palabra, lo que dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por unas 2-3 horas que te ofrece el patrón te quedas, pero por 2 horas, 3 horas que te pide el Señor que vengas a su casa a servirle, mientes, que estoy enfermo, que aquí, que allá. Excusas, pueblo de Dios, excusas. Y eso, déjame decirte, eso a Dios no le agrada, y de esa manera no estás haciendo la voluntad de Dios. Déjame decírtelo con todo respeto. Si te molestas, moléstate con la palabra. Y aún si te molestas conmigo, moléstate. Yo te estoy hablando la verdad de la palabra. El ejemplo lo tenemos en Jesús, ya te lo mencioné ahorita. Él no se detuvo cuando iba a esa cruz del Calvario, para que hoy tú goces. Oye bien, a través del sacrificio de Cristo, Él canceló la deuda que tú y yo teníamos. Él pagó el precio para que hoy nosotros gocemos de una salvación tan grande en la cual nosotros no hicimos nada. Y no solo eso, sino que nos dio vida eterna, vida en abundancia, y hoy gozamos de lo que gozamos, y las bendiciones que tenemos es gracias a través del sacrificio de Cristo. Todo lo que tú tienes, déjame decirte, no creas que tú lo tienes por tus propias fuerzas. No vayas a pensar de esa manera, que lo has obtenido de esa manera por tu propia fuerza. Es porque el amor de Dios y la misericordia de Dios te ha bendecido. Y déjame decirte que todo lo que tienes y lo que tenemos, poco o mucho, se lo debemos al Señor. Pero déjame decirte, hay que ser agradecidos con Dios y caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Breve pensamiento de la palabra: esfuérzate por hacer la voluntad de Dios. Amén.
Yo lo tracé este pensamiento en este versículo nada más. No me quise, fíjate, traía varios apuntes aquí. No quise trasladarme a otro lado, solo en esto. Pero todo tiene que ser direccionado en la voluntad de Dios. Y nuestras decisiones, debemos de consultar nuestras decisiones. Y preguntarnos, ¿lo que yo hago le agrada a Dios? Terminé. Es el pensamiento de la palabra que yo traje para ti. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. En esta hora, Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, en esta oportunidad que me has dado el privilegio de traer esta palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que nos ayude, Señor, que hagamos, Señor, que nos esforcemos por hacer tu voluntad, Señor, por hacer todo aquello que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te ruego, Dios mío, que fortalezcas a cada pastor, Señor, de los diferentes ministerios. Fortalece, Señor, al siervo, al ministro que has puesto aquí en esta obra, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor, a todos aquellos que se encuentran débiles, fortalécelos. Aquellos que se encuentran desanimados, Señor, dales esa fuerza, ese aliento, Señor, a su corazón, para que ellos puedan seguir adelante, Señor. En esta hora, Padre, aquí estoy delante de ti, Señor, agradecido contigo por todo lo bueno que te has sido con nosotros, Señor. Y te ruego, Señor, por cada petición, Señor, que ha enviado tu pueblo, Señor. Si es por sanidad, Señor, sana a los enfermos. Si es por alguna necesidad, Señor, económica, Señor, suple cada necesidad, Señor. Solventa cada necesidad de tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Pongo a tu pueblo en tus manos de amor y de misericordia y ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, hermanos, y adelante, bendiciones a todos.